Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Ooh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Ooh, baby. I be dripping so much sauce, got a bed looking like Grey Goose. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Aquí dándoles nuevamente la bienvenida en un nuevo capítulo que vamos a estar dedicando como segundo episodio de El Escándalo Niemann, señores. Sí, por capítulos, porque esto va realmente por capítulos. Y así como comenzamos la vez anterior con, digamos, una cortina clásica musical a cargo de Barbra Streisand, en esta ocasión lo vamos a hacer con un temazo que es nada menos que de esta cantante, discípula de Prince, Lizzo, que es una cantante que no muchos, digamos, ubican. Vamos a dar una pincelada un poco de ella. No muchos ubican, pero se ha hecho bastante conocida gracias por ahí a algunos reclames de algunas multitiendas y mucha gente buscando lo típico en YouTube. ¿Quién la canta? Ahí la encontramos y es bastante más conocida. Hay bastante más vida fuera del mundo del reggaetón, afuera y día, para los que, digamos, profesan otras religiones musicales. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos hablando recién. Bueno, este segundo capítulo segundo episodio, lo vamos a dedicar nuevamente a lo que tiene que ver con la polémica del escándalo Niemann, que yo no sé si decir escándalo Niemann y vuelvo a insistir y mantengo mi tesis. Para mí no es el escándalo Niemann, y lo dije en una pequeña declaración ahí como a modo de cápsula, post, como ustedes lo quieran llamar, donde yo dije bien claro que Niemann no es la cuña, la coyuntura es el fraude y definitivamente Carson no va a pasar a la historia por, digamos, la noticia que protagoniza hoy, ¿ya? El tema es el fraude, esa es la verdad. Y por lo mismo decir que Carson hace 2 o 3 días, se esperaba de hecho para el día lunes específicamente de que saliera un comunicado puntual. Este se emitió el día martes, puesto que tanto chess.com como la Federación Internacional de Ajedrez le estaba pidiendo pruebas materiales de lo que él aseveraba como un cheating en lo que tenía que ver con, digamos, con las competencias efectivamente de la que correspondían al circuito de la Chess Champion Tour en su 7ª edición, tanto Sinquefield Cups, que se celebró hace un par de semanitas atrás, y la última Julius Baer, de la cual Magnus Carlsen se despidió, yo diría que bastante deshonrosamente, y no solamente lo digo a título personal. Ustedes pueden linkear también un video que hay en YouTube a cargo de Uppsala Chess Academy, ¿sí? Que de hecho fue publicado hace, yo diría que en la nada misma, un par de horas atrás, y donde a Kasparov, probablemente en una entrevista más larga, donde hablaba de otros temas relacionados con el ajedrez, se abordó por bastante rato, digamos, el tema de este escándalo, que ha venido obviamente a empañar todo lo que significa, digamos, un juego que es de códigos, ¿no? Y donde el mismo Kasparov habla de lo que se llama integridad. Es un juego que obviamente, y dada, digamos, a que el ajedrez, como todas las cosas en la vida, tiene que progresar de acuerdo a las nuevas tecnologías, va a estar sometido siempre, obviamente, a las trampas, a los cheatings de alguna manera, o a los intentos de cheating siquiera, para poder hacerse con un mayor puntaje elo, ¿no? Y ya lo decíamos nosotros, y en ese sentido tampoco estábamos errados cuando hicimos esta especie de post-declaración, que dicho sea de paso, está tanto, digamos, en nuestras plataformas de Astrofototech, de Facebook, Twitter. La vamos a también igual a dar a conocer prontamente en los posts de nuestra cuenta de Chess24 Chile oficial también, de Instagram. Y que además puedes encontrar en la segunda edición de revista Ajedrez, que además tengo que contarles que ya cuenta con página web. Sí, señores, les voy a dejar en la descripción de este video, digamos, el enlace directo para que ustedes acudan ahí, puedan descargar la revista, descargar las versiones anteriores que se vayan acumulando. Ahí vas a encontrar en la segunda página de ahí de la web, te vas ahí te vas a la columna de la izquierda, seleccionas donde dice ajedrez/tienda, y cuando se te despliegue la página te vas al botón de WhatsApp para que, digamos, tengas ahí una atención
personalizada a partir, digamos, de lo que es el bot sales. A propósito que estábamos hablando de lo que significa ser un venta bot, un chess bot sale, ¿qué significa ser hoy día chess bot player en ajedrez? Ese es un buen tema, y sobre eso nadie ha hablado ni ha dicho absolutamente nada. Solamente hay especulaciones hasta este punto, que vienen de acá, que vienen de allá. Yo he escuchado bastantes, he visto bastantes videos de Chess24, por ahí al gran maestro Miguel Illescas, que le pasamos a dar de nuevo otro saludo más. Creo que él ha estado más próximo, digamos, a abordar el tema, digamos, con altura de miras desde el punto de lo que significa cómo podrías tú demostrar un cheating en ajedrez, ¿no? ¿Por qué Magnus Carlsen acusa de alguna manera, para quienes, digamos, están sumándose no solo a nuestra sintonía, sino que además principiando en el ajedrez, o quizás tienen un nivel, digamos, no tan principiante, pero están en intermedio y quizás vienen, digamos, de alguna manera incorporándose recién a esta noticia o a esta coyuntura? La verdad es que es bien complicado, de alguna manera, desde el punto de vista comunicacional, y por eso también lo digo. A mí me encantaría ser la asesora comunicacional de Carlsen, porque la verdad es que la elocuencia no es lo suyo, digámoslo así. El hombre no tiene el don de la palabra y siempre, digamos, uno tiende a zanjar. Muchas veces cuando tú conoces la carrera de grandes maestros o profesionales o jugadores de ajedrez de élite, digamos, uno tiende a establecer las diferencias o a zanjar si muchas veces ellos provienen de un mundo del intelecto un poco más científico que del humanista, y está claro que él no proviene quizás del mundo más humanista, y que de haber seguido una carrera quizás más tradicional, lo suyo hubiera sido algo relacionado con ciencias, me da la impresión, porque la elocuencia no es lo suyo, o al menos no lo tiene tan desarrollado como si, por ejemplo, lo ha trabajado bastante más Kasparov, que es un economista, pero que sin duda él no tiene, digamos, ningún problema en andar, ha hecho, digamos, de lo que significa parte de su retiro, ¿cierto? Luego de ser un economista igual que un notado en Rusia, digamos, ha seguido haciendo carrera en parte por las giras que hace internacionales, por las simultáneas de exposición que hace, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no veo a Carlsen con una larga vida más allá, digamos, de lo que significa el retiro de los torneos. Él quiere seguir compitiendo, por supuesto, es una persona joven, tiene apenas 31 años, no se ve el retiro, no lo ha mencionado, pero bueno, yendo, digamos, al meollo del asunto, ¿qué es lo que él dice finalmente en este comunicado que sale recién el día martes de esta semana, ¿cierto? De esta semana que ya terminamos el mes de septiembre. Bueno, básicamente en su cuenta de Twitter, porque además las declaraciones oficiales se han dado solamente a través de plataformas de redes sociales, que eso es lo otro, ¿eh? Uno cuando hace declaraciones que son tantísimamente delicadas en torno, digamos, a campeonatos de la índole que sean, ya sea el campeonato por la Copa del Mundo, ya sea, digamos, un torneo que está inserto dentro de un circuito, como en este caso es la Chess Champion Tour, 7ª edición, yo creo que la FIDE tendría que tener regulada de alguna forma, digamos, que este tipo de declaraciones, si es que se van a hacer, se hagan a través de un conducto regular y no a través de las plataformas sociales. Por supuesto, cada uno es libre de hacer en sus plataformas lo que uno más estime conveniente. Él hasta hace poco venía soltando, digamos, tirando la piedra y escondiendo la mano, teniendo declaraciones bastante irónicas, yo diría... No sé si sarcásticas, pero sí manejando bastante la ironía para ser una persona que no tiene mucha elocuencia de palabra, lo que me extraña igual bastante. Más me habla de una persona que ha cogido en el último lustro de tiempo, quizá, sí, no vamos a decir que no, pero merecidamente un poquito digamos, no de falsa modestia, sino todo lo contrario, digamos, nos deja entrever entre sus palabras, digamos, de un poquito de arrogancia, que en el fondo yo creo que eso es lo que igual molesta, ¿no? Y no solamente a la gente que se está introduciendo en esta noticia o que está conociendo el ajedrez y se topa, digamos, nada menos que con un escándalo de estas proporciones, sino que también lo han dicho grandes maestros, como lo acabo de decir, Garry Kasparov recientemente en una entrevista que dio hace poquitas horas para un medio sueco, ¿ya? Entonces,
La verdad es que él, por ejemplo, el otro día refiriéndose al entrenador, nada menos ¿cómo se llama?, de Hans Niemann, que es Maxim Daly, quien en su momento, de alguna manera, Chess.com baneó cuando fue sorprendido efectivamente haciendo una trampa y teniendo un registro estadístico en lo que es el grado de avance que no coincidía de acuerdo con lo que él venía haciendo, que es una de las formas también de comprobar si tú has hecho cheating, es decir, cuál es tu grado de avance en términos estadísticos, porque no puedes pasar, por ejemplo, de un 40% a rendir más de un 70%. Eso es raro, ¿ya? Por lo tanto, todas las evidencias que hasta este punto y hasta el día de hoy, y ya voy a pasar a hablar a lo que dijo concretamente, a hablar en su comunicado Magnus Carlsen, solamente han existido hasta ahora pruebas indiciarias, evidencias indiciarias, más que materialmente probadas, ¿no? Y Magnus Carlsen lo que dice en su comunicado es lo siguiente, dice que él está aburrido, que se siente frustrado, que entiende que hayan personas que a lo mejor no estén de acuerdo con su proceso desde el punto de vista de lo que significa manifestar abiertamente a lo mejor con sus acciones, digamos, un poquito esta especie de desidia de no sentirse entusiasmado, que probablemente en los últimos torneos, porque en él ya prácticamente, y esto es un comentario al margen, es como una conducta distintiva, así como le podemos también, digamos, achacar a Hans Niemann. También podríamos poner como un denominador común que ya es una conducta distintiva, quizás el hacer trampa. También podríamos decir que en Magnus Carlsen ya le resulta una conducta también distintiva el hecho de hacer, digamos, algún comentario sobre que a lo mejor no está tan entusiasmado con el siguiente torneo de un año para otro o en los próximos meses más, concurre y deja plantada a la gente, ya como sucedió con la final de la Copa del Mundo, donde dijo algo el año pasado, a finales del año pasado, una vez que le ganó a Nepo, y ahora espera nada menos que a mediados de año, Nepo termina ganando nuevamente el torneo de candidatos y él dice simplemente no voy a jugar la final por la Copa del Mundo. Acá también hace lo mismo. Entonces también estamos hablando de una conducta que le resulta distintiva en ambos casos. Y él concretamente dice, la verdad es que me da la impresión, dice él, o creo, no dice puedo asegurar, pero dice creo que él ha hecho más trampas de las que públicamente ha reconocido, ya como sabemos ya y lo hablamos anteriormente en el capítulo primero de lo que es esta saga, digamos, del escándalo Niemann. Niemann reconoció haber hecho, digamos, cheating en 2 ocasiones cuando todavía era muy adolescente, tenía entre 12 y 16, fueron las 2 únicas ocasiones donde él, a través, digamos, de dispositivos electrónicos y favorecido además por estas competencias o torneos que se dan online, él aprovecha la coyuntura para, digamos, hacer cheating en ese sentido. Él dice, necesitaría además, dice Carlsen, obviamente del permiso de alguna forma, para poder, digamos, en toda regla, digamos, explicar con hechos cómo fue que Hans Niemann a él le hizo cheating en 2 ocasiones. En la primera más que nada, la Sinquefield Cup, que yo creo que, y gran punto ahí del gran maestro Don Miguel Illescas, al hacer hoy día, o un par de horitas, creo que es el video de ayer, si mal no recuerdo, reproducir la partida de la Sinquefield Cup entre Hans Niemann y Magnus Carlsen, al tomar en cuenta esa partida, la Sinquefield Cup, y no la última, porque la última simplemente ni siquiera podemos decir de que, no sé, le estaba haciendo cheating Hans Niemann porque ni siquiera alcanzó a hacer 2 movimientos Magnus Carlsen. Entonces, ahí también radica un comportamiento, vuelvo a insistir, en que Carlsen exacerbadamente, digamos, asegura que le están haciendo trampa cuando ni siquiera se ha producido el segundo movimiento, ¿no? Entonces, él dice contar con pruebas, dice contar con las pruebas, pero que necesitaría, obviamente, el permiso como para explicar con hechos, de alguna manera, o explicar de hecho, más bien, cómo fue que todo esto ocurrió. Ahora, es fácil, vuelvo a insistir, para la gente que se está adentrando, principiando en el mundo del ajedrez, o quienes ya obviamente forman parte de él, pero no están interiorizados con la médula de la noticia, sería bien fácil pensar que a lo mejor el comportamiento de Magnus Carlsen deja mucho que desear.
Pero hay varias cosas y es bien complicado. A ver, miren, por empezar, la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, no ha normado de forma responsable. Si ustedes me preguntan a mí, y vuelvo a insistir, lean nuestros posts en Astro Phototech Center, que están ahí tanto en Facebook como está también en Twitter. La FIDE no ha hecho la pega. Yo siento que no ha hecho la pega. Hablamos de un deporte que es de integridad, como lo acaba de decir Garry Kasparov. Yo hablo de un deporte de códigos, ¿cierto? Pero de ahí a pensar en o de ofrecer, o esperar, o rasgar vestiduras, que es en el fondo lo que yo siento que está haciendo Magnus Carlsen, rasgar vestiduras en función de una doble moralidad que dice que nadie puede hacer trampa, está bien, nadie debiera hacer trampa, pero la trampa va a existir siempre. Hoy día puede ser Niemann, por eso yo lo digo en esa especie de cortita declaración pública, yo lo menciono en ese post, digo, ¿cómo se llama? Niemann no es la cuña, el tema aquí es el fraude y Magnus Carlsen definitivamente no va a pasar a la historia por la coyuntura que protagoniza hoy, ¿ya? Entonces, es complicado. La FIDE, vuelvo a insistir, no ha hecho la pega de fortalecer los mecanismos o las herramientas que permitan, de alguna forma, regular la limpieza de alguna manera de las partidas electrónicas o de las partidas incluso presenciales, que es más difícil en lo presencial, digamos, y es más fácil. No sé si es más difícil hacer trampa, pero sí es más fácil advertir cuando hay trampa, sobre todo en las partidas presenciales. Por ejemplo, decía el gran maestro Miguel Illescas en este video que él grabó ayer, demostrando, digamos, en la partida de la Sinquefield Cup lo que a él le suponía que podía sonarle a Carlsen como un cheating, ¿ya? Y que está, digamos, vuelvo a insistir, está todo esto solamente en pruebas indiciarias, digamos, no son pruebas reconocidas materialmente contundentes por la FIDE, o dentro de los estatutos al menos no figura como tal, y me da la impresión que por eso Carlsen no ahonda mucho más en su comunicado, solamente termina el comunicado diciendo, creo que Hans Niemann ha hecho trampa más veces de las que él ha reconocido. Y bueno, solamente termina el comunicado diciendo, la verdad, me encanta ir a San Luis, ojalá pueda seguir jugando, pero definitivamente yo ya no voy a jugar más con esta persona. Eso es solamente más o menos para que ustedes entiendan básicamente lo que él dijo, porque no dijo mucho más. El comunicado puede que sea más largo, pero la verdad es que de valor lo que hay que tomar dentro de ese mensaje son estos puntos que yo les acabo de mencionar. El gran maestro Miguel Illescas, vuelvo a retomar, dijo en este video de ayer o de hace un par de horas, dijo que él, por ejemplo, en Berlín le tocó ir, no sé si a comisariar o fue invitado probablemente a un torneo que no era la Copa del Mundo en su momento, creo que fue en Berlín hace no sé si tantos años, pero a él le tocó, no sé si ir como invitado, y de hecho se topó, digamos, con Vladimir Kramnik en esa época, que no sé si coincidió precisamente con el año o el torneo en que Vladimir Kramnik supuestamente fue acusado de hacer cheating por Vasily Topalov, ¿ya? En estas supuestas idas y venidas al baño donde se descubrió un cableado medio extraño, etcétera, no sé qué. Entonces dijo, yo estuve a metros de él, estaba no sé si en la mesa al lado, si yo me hubiera puesto de acuerdo con él para mover una ceja, mover no sé qué, mover la lengua, mover la oreja, pasarme la mano por la nariz, no tengo idea, a mí nadie me controló al momento de entrar, ni me requisó mi celular, ni mi móvil, ni nadie me pidió colocarlo en modo avión por último, nada, ¿ya? Ahora, sabemos que para los jugadores obviamente la cosa es distinta, ¿ya? Evidentemente hay un control de seguridad antimetales, digamos, y de ahí a poder rastrear ya dispositivos que son mucho más nanotecnológicos, por decirlo de alguna forma, ya es más complicado. Pero no me cabe la menor duda que la FIDE está al debe con lo que tiene que ver con la seguridad y el fortalecimiento de los niveles de supervisación del anti-cheating, por decirlo de alguna manera,
¿no? Está muy, muy al debe. Y también está la otra parte que significa también el hecho de que, digamos, estas competencias también facturan en parte también por el sensacionalismo. La verdad es que nunca se habían visto tantas columnas ni tantos diarios hablando de lo mismo, diarios que nunca, por tradición, jamás le han prestado ni siquiera un poco de ropa al ajedrez. Y lo digo por dos buenas, digamos, columnas que aparecen del día 27 y 25, si mal no recuerdo, una redactada por Fernando Carreño y la otra por Rubén Díaz para la plataforma Marca, que es una plataforma que aglomera varios medios de comunicación dedicados al deporte en España. ¿Ya? Y bueno, si uno se pone a leer la pila de comentarios que hay al cabo, digamos, de estas notas o de estas respectivas notas, ¿no? Hay, digamos, opiniones muy diversas, muy variopintas, hay algunas para reírse, otras que hacen una observación bastante muy al callo. Además, yo en una de ellas, digamos, en una de las columnas, de estas dos columnas que leí, que vuelvo a insistir, son artículos que ojalá ustedes pudieran leer. Digamos, una habla sobre el genio aburrido y frustrado, que es de Fernando Carreño, que me pareció genial. La segunda, la que le sigue a esa, que es del día 25, tiene que ver con trampas y hace todo un recorrido un poco histórico con algunas capturas bien valiosas y además históricas de lo que significó el encuentro Kornoy, qué sé yo, con Karpov en el año 78. Así que véanlas, son documentos que van a quedar a raíz de esta coyuntura, van a quedar para la posteridad. Entonces, la primera columna, que vuelvo a insistir es buenísima, de Fernando Carreño, habla de un movimiento que se hizo, no sé si en la Sinquefield Cup, de caballo a E6. Cuando yo leí esa parte fue lo único que me hizo ruido. Todo lo demás me pareció brillante y la redacción excelente y la forma, digamos, de expresar las ideas de la columna me encantó, digamos. Está justo en el tono de lo que uno quisiera leer todos los días acá en Chile y que lamentablemente nunca se va a encontrar. Pero el hecho es que leyendo después los comentarios de quienes opinan, digamos, de los usuarios de paso, de a pie, alguien dijo, ¿fui solo yo? Pero hay una fe de rata ahí, perdón, dijo, el caballo se mueve a F6. Y claro, era justamente lo que yo había pensado. Yo dije, se tiene que haber equivocado. Y de hecho lo coloco por ahí, o sea, coloqué mi humilde opinión y dije, perdón, me da la impresión que el usuario tanto, hashtag tanto, ya, me da un poco la razón. Yo pensé que estaba un poco sola al leerlo en esto, porque recién la única opinión donde veo que coincide conmigo. La verdad es que a veces para el resto, digamos, de los usuarios aquí, digamos, la comprensión lectora del nivel de juego es inversamente proporcional, digamos, a cómo se llama, a cómo ellos lo ven o a lo que ellos entienden, y además es directamente proporcional a la ignorancia. O sea, no sé, la verdad. Volviendo a lo que es, digamos, la coyuntura en sí, ¿qué es lo que se propone, por ejemplo? Hay mucha crítica, pero poca crítica altruista, que yo vuelvo a insistir, me gustó mucho, digamos, la performance que hizo en este último video el canal Chess FM, a cargo de Miguel Illescas, editor de la revista Peón de Rey, donde él obviamente nos trata de mostrar que es algo que tendría que haber hecho el mismo Carlsen y no esperar a que los medios que conforman gran parte de la cobertura en el año de la mayoría de los torneos donde él participa salgan a salvarle un poco la cuenta de lo que él no ha sido capaz, por lo menos, de explicar, ¿ya? O de tomarse la pega de explicar. Porque si ya que tú no puedes, digamos, conceder con hechos el uso de la razón o con pruebas materiales, porque es difícil. Pero por último, yo vuelvo a insistir en lo que ya mencioné en el capítulo primero de esta saga. Hazte una charlita TED, haz educación en ajedrez, haz algún tipo de evento que cuando esto ya no sea un tema a ti te permita explicar, por último para el público que a ti te interesa solamente, por qué un jugador con el nivel de elite que él tiene puede reconocer tan fácilmente cuando tiene un contrincante que le está haciendo cheating en la cara, ¿ya? Pero no hemos visto ni intención ni nada de aquello. Entonces,
salen personas al ruedo entendidas en la materia, expertos, ¿cierto? Personas que de alguna manera, no necesariamente defendiendo su postura, pero sí colocándose en su lugar y pensando cómo te sentirías obviamente tú si a ti te hicieran un cheating y ves que una persona tiene un avance o un grado de avance meteórico, ¿cierto? En tan poco tiempo, ya donde todas las estadísticas, y según lo que dijo la misma periodista que entrevistó a Carson, le sacó una cuña súper miserable, digamos, el otro día, cuando él se decidió a hablar, entre comillas, dijeron, uy, silencio, que Magnus Carlsen va a hablar. La verdad es que no habló nada. Solamente dijo que él tenía las pruebas, pero que no podía hablar, que no sé qué, y sería, o sea, cerrado totalmente no a querer hablar por términos legales, sino a tener la intención siquiera de hablar, ¿no? Como que está aburrido, como con esta desidia que lo ha caracterizado en el último tiempo de querer explayarse, no para defenderse, pero por lo menos para explicarle a los demás, ¿cierto? Y quizás a una fanaticada que a lo mejor está esperando que él definitivamente no se explique, que eduque al resto de la gente, porque podría él notar o cómo nota él fácilmente de que le están haciendo un cheating. Entonces, la tarea hecha por ejemplo, por personas como Miguel Illescas, al reproducir la partida del Sinquefield Cup, donde se ve efectivamente que la estadística no favorece a Niemann, es decir, en hechos concretos sí lo favorece, porque pasa de tener un rendimiento que iba en el 40% y pasa más arriba que incluso Bobby Fischer, que en su mejor performance alcanzó un 70% de un 100% que da la máquina. ¿Ya? Entonces, cuando él pasa a estar por encima, digamos, en ese sentido de los jugadores históricos, ahí tenéis una cuestión rara, ¿ya? Y por último, fíjate en el reloj, o sea, cuando él hace, por ejemplo, movimientos que no toman en promedio más de 4 segundos, fíjate en el reloj, y vas a ver, digamos, una contundencia en la diferencia de tiempo que no es normal, ¿ya? Que es, por decirlo menos, insólita, ¿ya? Y que eso suena a extrañeza, pero vuelvo a insistir, estas no son evidencias materiales concretas para la FIDE porque no están dentro de los estatutos que obviamente se indicarían una sanción. Pero si la FIDE hace la pega, va a tener que revisar, obviamente, y hacer las respectivas modificaciones a lo que ellos, digamos, condenan o de alguna forma consignan como materia de sanción, ¿no? Nepomniachtchi, por ejemplo, y a Nepomniachtchi en ruso también salió de alguna manera un poco a tratar de explicar cómo sería y que entendía, decía a Carlsen, de alguna manera, digamos, su desgano o más bien su poco entusiasmo al no querer seguir jugando con una persona, independiente a todo esto que a Nepomniachtchi también lo dejó plantado, ¿cierto? Ya sabemos el por qué, ya lo explicamos en la vez anterior, lo dijimos hace un rato también, pero sin embargo, él hizo una declaración bastante larga en su canal de YouTube y que también están replicados en digamos, en algunas noticias, si ustedes la quieren buscar en internet, la entrevista está en inglés. Y él dice, yo lo entiendo, porque la verdad es que para el resto de la gente es complicado, digamos, darse cuenta de que él está a lo mejor diciendo la verdad o que puede tener siquiera razón, porque demostrarlo con pruebas concretas es complicado. Las estadísticas dan una evidencia que, vuelvo a insistir, es indiciaria, ¿ya? Pero por otro lado está también esto otro de lo que ya se ha hablado hasta el cansancio y que también aparece en el diario La Razón, que tiene que ver con, digamos, el promedio o de alguna forma la media que se saca, digamos, entre estos rangos de análisis, ¿cierto?, de rendimiento, que ya no está en términos proporcionales, sino o porcentuales, sino que está en términos, vuelvo a insistir, de rendimiento. Nadie pasa, y esto está listado a través del ranqueo de la FIDE oficial y cualquiera lo puede revisar, ya nadie pasa en un año de 2.485 a 2.700 ELO, ¿ya? Está por ahí categorizado de alguna forma. De hecho, lo dice bien claro, esto lo alcanzó Hans Niemann en un año, en promedio, ¿ya? Hay casos como Caruana, que por ejemplo lo lograron en un año, Hikaru Nakamura 5 años, el mismo Carlsen, Dean Liren y Kukic 3 años y medio.
Alireza Firuza, que por ejemplo es un prodigio francés de solamente 19 años, está más o menos ahí a la par en edad con Hans Niemann, lo logró en 2 años y medio. Entonces, por ahí existe más pruebas de que probablemente aquí estamos ante un tema donde a lo mejor la conducta es reiterativa, ¿ya? Pero volvemos a insistir en que el escándalo está proporcionado, digamos, por esta especie de pan y circo, de tirar la piedra y esconder la mano, decir que hago una declaración pública, cuando no la concretizo, salgo a hablar, simplemente a dar mi opinión nuevamente y una vez más, a supuestamente convertir una declaración pública que debiera haber sido a través del conducto regular, ya no se dio, vuelve a ser a través de Twitter, y donde vuelvo a dar mi opinión y a no entregar ninguna explicación un poco más concreta, ¿no? Que no tiene ninguna diferencia con los comentarios más bien irónicos donde él decía, creo que Maxim Daly ha hecho un buen trabajo. ¿Ya? Lo otro es que ya que se ha hablado tanto como una posible solución de hacer estas especies de delay, ¿no? De retrasos en las transmisiones y cosas por el estilo, yo no sé si este tipo de cosas funcionan, ¿eh? Yo más bien tiendo a pensar de que aquí lo que se va a tener que imponer, más allá de la estadística, que de alguna manera el algoritmo, de alguna manera de reacción, y así como son buenos para implementar, sobre todo los rusos son buenos para implementar, por ejemplo, estos brazos robotizados que responden obviamente a la conexión con un ordenador, que es el que le entrega obviamente las instrucciones, y que incluso juegan con niños, y los niños tienen que acostumbrarse a jugar con el protocolo de una herramienta tecnológica en ese sentido, y a respetar tiempos. No nos olvidemos lo que pasó, y lo escribimos en una de las columnas que aparece en esta segunda edición de Revista Ajedrez, cuando jugar contra una máquina, consigna la nota, se vuelve de alguna manera también en parte un peligro, porque hace algunos meses atrás a un niño pequeño, no sé si tenía 6 o 7 años, tuvo una capacidad de reacción al momento de hacer su movimiento que el brazo robotizado no reconoció, ¿ya? Fue un movimiento como intempestivo que no estaba dentro de los promedios de lo que significa para el robot un movimiento. ¿Y qué es lo que hizo? El robot le pilló los dedos y le rompió una de las falanges de los dedos, ¿ya? Bueno, la respuesta, en términos de negocio del mismo torneo, fue: la culpa la tiene el niño y no la máquina. Pero bueno, echando a perder, de alguna manera se aprende, en este caso a la mala, digamos, aprenden los niños, pero bueno, ya sabemos cómo son los rusos en ese sentido. Pero ya que estamos, digamos, con ese nivel de juego, ya que estamos colocando las máquinas a trabajar, incluso a peligro, y con los costos que eso significa para la integridad del ser humano, ya incluso para niños chicos, entonces, ¿en qué está la FIDE que no logra implementar un sistema que permita de alguna manera verificar si efectivamente un jugador de la elite de Magnus Carlsen o similar se está, digamos, batiendo a duelo o está teniendo una partida que es irregular, ya, o desde el punto de vista de la reacción o desde el punto de vista del nivel de juego es irregular o corresponde al comportamiento de un bot chess player, en el fondo, ¿ya? Y para eso existe lo que se llama, por ejemplo, un test de Turing, ¿ya? Alan Turing, que yo creo que la mayoría ha visto la película de Alan Turing en código Enigma, donde trabaja Benedict Cumberbatch con Keira Knightley, ¿ya? De este científico que fue, digamos, la primera persona que de alguna manera logró descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra a través de una computadora, de una supercomputadora. Él aproxima ahí en una buena parte de la película en lo que es el interrogatorio policial, ya en este juego de palabras o de pimponeo de preguntas y respuestas. Él le dice: ¿cómo sabe usted que está hablando con una máquina? ¿Ya? Entonces, esa lógica es la que hay que traer acá, ¿ya? Esa es la lógica que hay que traer acá, y que de una u otra forma, querámoslo o no, va a tener que integrar, porque es un algoritmo, de todas maneras trae aparejada su correspondiente estadística, ¿no? Pero es así, tiene que ser así, ¿ya? Yo creo que van a tener que perfeccionar el sistema a tal punto de tener que hacer efectivamente implementar un sistema como el test Turing,
¿ya? Poder advertir si efectivamente y no tener que darle esa responsabilidad a un jugador de élite de tener que de alguna manera entregar pruebas materiales de algo que ni siquiera está reconocido por los estatutos de sanción de la propia Federación Internacional del Ajedrez, ¿ya? Señores, lo dejamos hasta ahí. Creo que nos hemos extendido ya bastante. Vuelvan, digamos, a recordar de que tenemos página web de la revista, nada menos que https://ag con G de gato, agdress con 2s.onlc.eu. Ya van a encontrar, o también obviamente el link acá, la URL para que ustedes puedan dirigirse ahí a la página web, y en la segunda página yéndose a la columna que dice Aquel, donde dice ajedrez tienda, ahí le dan al botón de WhatsApp y ahí los vamos a estar atendiendo, ya sea que quieran consultar por suscripciones, que las vamos a tener en breve, próximamente las vamos a tener ahí, o bien si quieren adquirir algunos de los ejemplares, ya sea el anterior como el descargar el presente. Los dejo nuevamente con esta cortina musical que al menos a mí me encantó. Yo aseguraba que era de los años 70, pero no. En todo caso, Prince hizo un gran trabajo con Lizzo. Los dejo con ella nuevamente, yo me despido y ojalá tengamos ya novedades un poco más contundentes de lo que ha sido la polémica de lo que no es el escándalo niño. Nos vemos.